El camino de entrada no estaba vacío. Esa fue la primera señal. Un SUV negro impecable y fuera de lugar ocupaba el sitio donde siempre dejaba mi camioneta vieja. Me detuve a mitad de la banqueta, con la bolsa de la farmacia aún bajo el brazo, y miré el coche desconocido como si pudiera darme una explicación. Adentro todas las luces estaban encendidas. Se oían voces demasiado alegres, demasiado altas. Al cruzar la puerta principal, me llegó el olor a limpiador de limón y un perfume que no era mío. Pasos resonaban en el piso de madera. En la cocina, una mujer de tacones señalaba la isla que yo misma había instalado el año después de que muriera mi esposo. Mucha luz natural, decía sonriendo a una pareja que no conocía, y los electrodomésticos tienen menos de 2 años. Efrén estaba junto al refrigerador con 2 copas de champaña en la mano. Llevaba la camisa desabotonada, el cabello demasiado peinado. Me vio, parpadeó una vez y no se inmutó. «¿La estamos vendiendo?», soltó, como quien dice que se acabó la leche. Miré las copas, luego a la pareja, luego a él. «Con permiso», dije dejando la bolsa con cuidado en la mesita del pasillo. «Necesito un momento». No esperé respuesta. Caminé por el corredor, pasando las fotos que él no había quitado hasta mi recámara. La colcha seguía estirada. La caja fuerte del closet intacta. La combinación no había cambiado. Adentro, doblado exactamente donde lo dejé, estaba el título de propiedad. Lo abrí. Mi nombre seguía ahí, no el suyo, no el de ella, el mío. No azoté la puerta, ni lo llamé. Me senté al borde de la cama, una mano sobre el documento, y miré la puerta del closet. Yo había levantado esta casa con mis propias manos, piso por piso, viga por viga, y ahora mi hijo la ofrecía como si fuera un regalo que le tocaba dar. Me puse de pie despacio y saqué el cuadernito negro del cajón del buró. Tendría que empezar a apuntar todo. Llegaron con 2 maletas y promesas. Era temporal, nada más, hasta que encontraran trabajo fijo, hasta que se acabara el contrato de su departamento. Efrén parecía cansado cuando me lo pidió Marisol, más callada que de costumbre. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Les di el cuarto de huéspedes, el que da al jardín y tiene el colchón más suave. Hasta mudé mis cosas de costura al garage para darles espacio. Marisol me dio las gracias. Efrén me abrazó. En ese momento se sintió bien, como cerrar un círculo. En un mes, los muebles empezaron a cambiar. Apareció un espejo sin marco en el pasillo moderno. Luego una alfombra que yo no elegí. Marisol dijo que ayudaba con el eco. Me mordí la lengua cuando subió mis moldes de hornear a un estante más alto por seguridad. Efrén instaló un candado inteligente en la puerta principal. Dijo que era por todos. La primera vez que intenté usar mi llave y ya no entraba, me dije que era error. Un fallo técnico. Toqué. Efrén me abrió celular en mano sin apenas mirarme. «Ay, sí», dijo. «Se me olvidó agregarte a la APES. Luego lo arreglo». Nunca lo hizo. Marisol dejó de pedir permiso antes de mover cosas. Un día desapareció mi olla de barro. La encontré en el gabinete del baño limpia, pero fuera de lugar. Me reí bajito y cerré la puerta. Me dije que no valía la pena armar escándalo. Empecé a comer más temprano. Sola. Leía de noche con la puerta cerrada. Ellos invitaban amigos. Conversaciones altas que se filtraban por las rejillas. Una vez oí a Marisol: «Es una casa vieja. La vamos a hacer nuestra». Guardé silencio, pero esa frase se me clavó como astilla. La semana pasada noté que mi nombre ya no aparecía en la red de Wi-Fi. Un cambio pequeño, pero intencional. No me estaban incluyendo, me estaban borrando un acceso a la vez. Y hoy, parada en mi propia cocina, como extraña, entendí que no había perdido la casa de golpe. La había ido perdiendo en pedacitos. Esperé a que la casa estuviera en silencio. Efrén había llevado a la pareja a recorrer los límites del terreno,
como si los conociera. La voz de Marisol flotaba desde el patio trasero, aguda y cortés. Cerré la puerta de mi recámara y saqué la laptop del estante del closet. Empecé por el banco. Ahorros intactos. La cuenta conjunta que abrí con Efrén hace años, cerrada hace más de un año. Bien. Revisé los impuestos, luego el catastro del municipio. La casa seguía a mi nombre, sin gravámenes, sin ventas pendientes, pero al buscar la dirección apareció un anuncio. Público, luminoso, invasivo, 12 fotos. Una del patio trasero, otra de la sala tomada desde un ángulo que mostraba la lámpara de mi abuela en la esquina. La peor era la recámara. Mi colcha doblada con demasiada pulcritud. Mis libros quitados de la mesita, escenificada. No recordaba que nadie hubiera venido a tomar fotos. El contacto era Efrén, sin agencia, solo él. El precio me revolvió el estómago. No era solo ambicioso, estaba hecho. No pensaba vender, ya había empezado. Abrí el cajón de los papeles viejos de seguros recibos, el contrato original del crédito. Encontré un sobre manila etiquetado legal. Adentro, copias del título y un formulario en blanco de poder notarial que imprimí hace años nunca llené. No recordaba haberlo firmado. Así que cuando hallé un PDF escaneado en mi correo reenviado desde la cuenta de Efrén a la de Marisol, se me apretó el pecho. Mi nombre, al final, con letra temblorosa que parecía mía si entrecerrabas los ojos. Fecha de hace 2 meses. El notario no coincidía con nadie con quien hubiera trabajado. Era una falsificación. Me recosté en la silla, manos planas sobre el escritorio. No solo habían intentado rodearme, me habían enterrado bajo mi propia firma. Abrí un documento nuevo y empecé a listar nombres, fechas, detalles. Si iban a tratarme como si estuviera chocha, se habían equivocado de mujer. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta lo justo para que se filtraran las voces. Solo iba a recoger las toallas del tendedero cuando oí la risa de Marisol brillante, sin esfuerzo, la que usaba cuando quería algo. Lo sé, decía, ha sido un proceso, pero ya casi. Los papeles están listos y la casa debe tasar bien. De verdad es un regalo a ese precio. Hubo una pausa, luego bajó la voz. No, ya no vive sola. Mi esposo y yo nos mudamos el año pasado. Ella está en cuidados tempranos por la memoria. Sigue aquí, pero ya no se involucra mucho. Nosotros manejamos casi todo. Rió otra vez más suave, como para sellar la mentira con encanto. Sí es triste, pero mantenemos las cosas en marcha. Me quedé quieta en el pasillo sin parpadear. La toalla se me resbaló de los dedos. Cuidados tempranos por la memoria. Habían inventado una versión de mí que les convenía callada, confundida, cómodamente impotente. Los tacones de Marisol repiquetearon mientras caminaba. Ya tuvimos 3 ofertas que se cayeron porque se puso nerviosa. Es mejor que manejemos todo por ella. Menos estrés, ¿sabes? Me metí a la cocina y me senté a la mesa. Saqué el cuadernito del bolso y apunté hora, fecha y todo lo que oí. Subrayé su frase por ella. Esa noche, mientras empacaba unos archivos en mi morral, repetí la llamada en mi cabeza. Si Marisol usaba mi nombre como títere y se autonombraba mi cuidadora, ¿quién sabe qué más habría reclamado? No necesitaba enfrentamiento, necesitaba pruebas y alguien que supiera exactamente dónde buscar. Dejé la luz de la recámara encendida y esperé a que durmieran. Luego saqué la carpeta marcada Adela y puse el poder falso encima de todo. Ella sabría qué hacer, siempre lo había sabido. Adela seguía teniendo su oficina arriba de la farmacia vieja del centro. Las mismas persianas chuecas, la misma campanita de bronce que tintineaba al abrir. Me miró por encima de los lentes de lectura, bajos en la nariz, y sonrió con esa lentitud que todo lo sabe. Claribel Dunn, dijo, solo vienes cuando algo se torció. Me senté y deslicé la carpeta por el escritorio.
Torció podría ser poco. Pasó las páginas con cuidado. Primero el poder falso. El sello del notario, una imitación burda, le levantó las cejas. Esto es descuidado, murmuró. Quien lo hizo no contaba con que alguien revisara. No se suponía que lo hiciera. Adela tecleó rápido. En minutos tenía el número del notario en el registro estatal. Inactivo desde hace 5 años, dijo. Falsificación confirmada. Tomó foto con el celular. Lo reporto hoy mismo a la junta. Se lo toman en serio. Se recostó. ¿Dices que tu hijo está metido? Deja que ella lo maneje, o finge no saber. No sé cuál es peor. Adela suspiró y abrió su archivero. ¿Todavía tienes el título de cuando refinanciaste después de que murió Jorge? Asentí. Lo desplegó revisando la letra menuda del final. Golpeó el papel 2 veces con la pluma. Aquí, dijo circulando un párrafo. Lo agregaste en 2012. Ninguna transferencia, venta o gravamen. Sin tu consentimiento, notariado en persona. Lo leí 2 veces antes de que calara. Mi propia trinchera, algo que había olvidado que puse. Adela sonrió. Parece que levantaste un muro antes de que vinieran por él. El alivio no fue victoria, solo calma firme. Doblé el papel y lo guardé. Entonces empezamos ahí, dije. Y no les decimos lo que sabemos. Adela asintió. Necesitarás evidencia, del tipo que no puedan desmentir. Salí de su oficina cuando el sol empezaba a bajar la carpeta apretada, bajo el brazo ya planeando el siguiente paso. Empecé por la pista más pequeña, la laptop de Efrén. La había dejado abierta, en la mesa del comedor, pantalla a media luz. Parpadeaba una notificación de una app de pagos que apenas usaba. Toqué el trackpad con cuidado de no mover nada más. Las transacciones recientes estaban ahí a la vista. 12,000 pesos, enviados a una cuenta a nombre de C. Ortega. Nota, depósito recibido. Copié el usuario en mi cuaderno, el mismo que ya llevaba una lista creciente de horas, nombres y signos de pesos. Otro pago de una semana, antes 3,000 más, etiquetado costos de inspección. Abrí mi correo en el celular y busqué al comprador fraudulento del contrato falso, mismo nombre. C. Ortega. El golpe fue como aire frío. La hermana de Marisol vive en Miami. La tarjeta navideña del año pasado traía esa dirección exacta. La cuenta era de ella. Efrén no solo ayudaba a Marisol con su plan, él mismo canalizaba el dinero. Cerré la laptop y retrocedí pulso firme pero acelerado. La casa se sentía más chica. Con ese dato, las paredes más cerca, el aire más pesado. Yo le había enseñado a presupuestar, a declarar impuestos, a cuadrar lo que ganaba. Ahora me cuadraba a mí transacción tras transacción. Esa noche, mientras veían película, en la sala, me quedé en la cocina con el cuaderno abierto, listando cada pago y fecha. Al llegar a 12,000 me detuve y agregué una línea más motivo confirmado. Pensé en cómo había sonreído esa mañana cuando llegó el correo, el silbido suave que siempre hacía cuando creía que iba ganando. Adela dijo que necesitaríamos pruebas irrefutables. Ahora tenía más intención. Cerré el cuaderno, lo guardé en el bolso y miré la puerta del cuarto de huéspedes. Estaba cerrada una línea delgada de luz debajo. Mañana creerían que seguían adelante. Para entonces yo estaría en otro lado, colocando la siguiente pieza. Llamé a la gente a la mañana siguiente y le dije que había cambiado de idea, que estaba abierta a platicar la venta bajo ciertas condiciones. Me disculpé por la confusión. Dije que me había sentido abrumada. Eso pareció tranquilizarlo. Quedamos el viernes por la mañana. Le pedí que trajera los papeles que ya habían visto para revisarlos con calma. Luego llamé a Adela. Llegó media hora antes con un oficial de títulos de confianza, alguien que sabía cerrar el pico y abrir bien los ojos. Les ofrecí café. No hablamos mucho. Ya no había nada que adivinar. El grabador estaba escondido bajo la mesita de la sala, justo debajo del frutero de vidrio
que Marisol había puesto para la foto. En la mesa de centro dejé el título original en una carpeta transparente boca arriba. Efrén no reconocería los detalles de un vistazo, pero el oficial sí. Llegaron 5 minutos tarde. Efrén entró como si nada, puro asentimiento cortés y sonrisitas. Marisol traía blusa azul suave y me llamó mamá 3 veces antes de sentarse. Elogió el café, preguntó por mi cadera, hizo el papel de cálida. Asentí a todo y les indiqué que se sentaran. El agente puso una pila de impresos frente a mí. Esto es solo un borrador del acuerdo final, dijo. Una vez que todos firmen podemos avanzar rápido. Deslicé la carpeta con el título verdadero. Antes de eso, dije, creo que hay algo que deberíamos ver juntos. Adela se inclinó. El oficial abrió el documento sin decir palabra. Efrén miró de reojo, inseguro. Marisol alcanzó su celular. Sin aparatos, dijo Adela con suavidad, por claridad legal. Ahí los ojos de Efrén bajaron al nombre del título. Abrió la boca apenas. Parpadeó. Esa no es la versión que envié, dijo el agente confundido. Me imagino que no, respondí juntando las manos. Adela miró al oficial. ¿Le molestaría leer el párrafo del final? La sala se quedó en silencio cuando el oficial llegó al último párrafo. Ninguna venta, transferencia o reclamo podrá ejecutarse sin el consentimiento notariado en persona de la única titular del título, leyó en voz alta. Única titular, Claribel Dunn. Efrén se removió en la silla. Marisol no se movió. Adela puso el poder falso junto al título original. Presentado hace 2 meses. Notario falso. Confirmado por la Junta de Licencias. Está en investigación. Su tono no vaciló. Efrén abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Yo no sabía que Marisol se volvió voz filosa. Ni se te ocurra echármelo a mí. Tú dijiste que lo tenías cubierto. Dijiste que ella lo firmó. Dijiste... Levanté la mano no para callarlos, sino para pausar el desmoronamiento. No vine a oír culpas, dije. Vine a terminar esto. Saqué 2 sobres de la carpeta y los puse en la mesa. Nombre de Efrén en uno, de Marisol en el otro. Efrén miró el suyo dudoso. ¿Qué es? El tuyo es un cese y desista, dije. Cubre cualquier intento futuro de usar mi nombre, imagen o firma con esta propiedad. Marisol no preguntó. Abrió el suyo, apretó los labios. Desalojo. Efectivo de inmediato, dije. Tienen 7 días para irse. Lo que dejen después pasa a ser mío para tirar. Efrén me miró como si me viera por primera vez en meses. ¿De verdad lo haces? ¿De verdad deshago lo que creíste que habías hecho? El agente empezó a recoger sus papeles despacio. Creo que los dejo arreglar esto. Nadie lo detuvo. Me puse de pie y caminé a la puerta. La abrí con un giro lento del picaporte. No hice gesto, no los apuré. Solo la abrí y esperé. Efrén se levantó primero, mudo de asombro. Marisol lo siguió apretando su carta. Ni despedida, ni disculpa. Adela se quedó sentada hasta que la casa volvió a estar quieta. Luego caminé al pasillo y tomé la llave de repuesto, que había colgado junto a la cocina demasiado tiempo. Pasaron 2 semanas. La casa, que antes rebosaba de ruidos y pasos ajenos, por fin exhaló. Efrén y Marisol se fueron sin aspavientos, ni golpes, ni portazos. Solo una mudanza, que llegó temprano cargando más cajas de las que creía que tenían. No los vi irse. Me quedé en la cocina con mi té, esperando a que el motor se perdiera calle abajo. Cuando volvió, el silencio se quedó. El cuarto de huéspedes fue lo primero que revisé. Las cortinas seguían corridas, la cama deshecha, un montón de ganchos disparejos en el closet y el tocador de Marisol en la esquina, intacto aún con el moño que le puso al espejo cuando llegó. Lo había pedido con mi tarjeta, lo llamó regalo de bienvenida para mí. No lo quería. A la mañana siguiente, llamé a un albergue de mujeres del otro lado de la ciudad y pregunté si necesitaban muebles.
Vinieron al mediodía. La voluntaria era joven, tal vez 20 y tantos, y me dio las gracias 3 veces. Le dije que se llevara lo que quisiera. Se fue con la alfombra del cuarto también. Después bajé las fotos del pasillo y pinté las paredes. No para borrar solo, para empezar de nuevo. El beige viejo dio paso a un gris suave. Tapé los agujeros de los clavos, uno por uno, sin prisa. El cuarto de huéspedes volvió a serlo de verdad. Traje de vuelta mi mesa de costura, puse la lámpara donde me gusta. La colcha que hice el invierno pasado regresó a la cama con sus puntadas todavía firmes. Abrí ventanas que llevaban meses cerradas. Dejé entrar el aire. Dejé asentarse el silencio. Algunas cosas se quedaron. El dibujo de la infancia de Efrén seguía en el refrigerador. Lo dejé, no por sentimentalismo, sino porque el niño que lo hizo no era el hombre que intentó vender mi casa. Y tal vez aún creía que esa versión de él andaba por algún lado. Doblé las sábanas extras, las guardé en el estante del closet y caminé por el pasillo, donde la luz de la sala se derramaba en la quietud. La carpeta pesaba más de lo necesario. Adentro el fideicomiso nuevo, mi firma, el sello de Adela, todo cerrado sin huecos, para interpretaciones sin forma de que alguien lo torciera después. La casa iría a la Fundación Vivienda Refugio del Valle. Los investigué un mes antes de decidir. Ayudan a madres solteras, sobrevivientes de violencia doméstica y adultos mayores a punto de ser desalojados. Gente que no tiene segunda oportunidad hasta que alguien se la da. No se lo dije a Efrén, no hacía falta. Adela vino una última vez no con su blazer de abogada, sino con ropa de jardín tierra, todavía bajo las uñas. Revisó las páginas con cuidado, chequeó cada renglón. Cerró la carpeta, puso el sello una vez más por si acaso, y asintió. «Listo», dijo. «Cláusula de no impugnación incluida, sin herederos listados. Es blindado». Le ofrecí té. Se quedó una taza. Dijo que ahora le gustaba el silencio. No hablamos de Efrén ni de Marisol. No hacía falta. Cuando se fue, llevé la carpeta a mi recámara y abrí la caja fuerte. El título original seguía ahí, junto con el anillo de bodas de Jorge y la llave del cobertizo. Puse el fideicomiso encima, cerré la puerta y giré la perilla hasta que hizo clic. Me quedé parada un rato largo, dejando que el momento se asentara. Afuera, el viento se levantó un poco. El comedero de pájaros que volvía a colgar se mecía suave bajo el alero del porche. Un cardenal se posó cauteloso y alerta y empezó a picotear las semillas. Salí con un vaso de agua y me senté en la silla que da al jardín. El aire estaba fresco. Las hojas empezaban a cambiar. No me había dado cuenta de que la temporada giraba mientras la casa estuvo llena, pero ahora lo sentía nítido y real. Algunas cosas no piden palabra final. No todo corte necesita respuesta. Algunos finales solo piden que sueltes y lo hagas de verdad. Respiré hondo, me recosté en la silla y escuché el viento moverse entre los árboles.